Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a las emociones. Bienvenidos a las aventuras. Bienvenidos a la imaginación. Bienvenidos a la diversión. Niñas y niños, madres y padres, toda la familia. Aquí tenéis los cuentos infantiles. Ebenezer Scrooge era un empresario que tenía un único socio, Marley, que había muerto. Scrooge era una persona mayor y sin amigos. Él vivía en su mundo. Nada le agradaba, y menos la Navidad. Decía que eran paparruchas. Tenía una rutina donde hacía lo mismo todos los días. Caminar por el mismo lugar sin que nadie se parara a saludarlo. Era víspera de Navidad. Todo el mundo estaba ocupado comprando regalos y preparando la cena navideña. Scrooge estaba en su despacho como siempre, con la puerta abierta, viendo a su escribiente que pasaba unas cartas en limpio, y de repente llegó su sobrino deseándole felices Navidades, pero éste no lo recibió de una buena manera, sino al contrario. Su sobrino le invitó a pasar la noche de Navidad con ellos, pero él lo despreció diciendo que eso eran paparruchas. Su escribiente, llamado Bob Cratchit, seguía trabajando hasta tarde, aunque era noche de Navidad. Scrooge le dijo un día después de Navidad que tendría que llegar más temprano de lo acostumbrado para reponer el día festivo. Scrooge vivía en un edificio frío y lúgubre como él. Cuando ya restaba en su cuarto, algo muy raro pasó. Un fantasma se le apareció. No había duda de quién era ese espectro. No lo podía confundir. Era su socio Jacob Marley, que le dijo que estaba ahí para hacerlo recapacitar de cómo vivía, porque ahora él tenía que sufrir por la vida que había tenido anteriormente. Le dijo que en las siguientes noches vendrían 3 espíritus a visitarlo. En la primera noche, el primer espíritu llegó. Era el espíritu de las Navidades pasadas. Este lo llevó al lugar donde él había crecido y le enseñó varios lugares y Navidades pasadas, cuando él trabajaba en una tienda de aprendiz, otra ocasión donde estaba en un cuarto muy solo y triste, y también le hizo recordar a su hermana, a quien quería mucho. A la segunda noche, él esperaba al segundo espíritu. Hubo una luz muy grande que provenía del otro cuarto. Scrooge entró en él. Las paredes eran verdes y había miles de platillos de comida y un gigante con una antorcha resplandeciente. Era el espíritu de las Navidades presentes. Ambos se transportaron al centro del pueblo, donde se veía mucho movimiento, los locales abiertos y gente comprando cosas para la cena de Navidad. Después lo llevó a casa de Bob Cratchit y vio a su familia y lo felices que eran, a pesar de que eran pobres y que su hijo, el pequeño Tim, estaba enfermo. Finalmente lo llevó a la casa de su sobrino Fred, donde vio cómo gozaban y disfrutaban todos de la noche de Navidad, comiendo, riendo y jugando. Después de esto, regresó a su cuarto. A la noche siguiente, esperaba al último espíritu, pero este era oscuro y nunca le llegó a ver la cara. Era el espíritu de las Navidades futuras, quien le mostró en las calles que la gente hablaba que alguien se había muerto. Después lo llevó a un lugar donde estaban unas personas vendiendo las posesiones del señor que había muerto, y también le enseñó la casa de su empleado Bob, donde pudo ver que su hijo menor había muerto y que todos estaban muy tristes. Por último, lo llevó a ver el cadáver de ese hombre que estaba en su cama, tapado con una sábana, y al final le descubrió quién era el señor que había muerto. Era él mismo, Ebenezer Scrooge. Cuando él despertó y se dio cuenta de que todo había sido un sueño y que ese día era el día de Navidad, se despertó con mucha alegría.
Le dijo a un muchacho que vio en la calle que fuera y comprara el pavo más grande y que lo mandara a la casa de Bob Cratchit. Salió con sus mejores galas, muy feliz porque podía cambiar, y se dirigió a casa de su sobrino. Al llegar, lo saludó y le dijo que había ido a comer, y estuvo con ellos pasándoselo muy bien. Al día siguiente, en la mañana, le dio a su trabajador un aumento, y desde entonces fue un buen hombre a quien todos querían. El hijo menor de Bob, el pequeño Tim, gritaba contento: ¡Feliz Navidad! Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. El deporte está lleno de momentos épicos, de grandes rivales, partidos inolvidables, jornadas para la historia y en algunos casos, puntualmente, golpes de efecto que lo cambiaron todo. Upcast presenta un podcast repleto de personas increíbles, de grandes deportistas y de momentos, de situaciones que han pasado a los anales de la historia del deporte. Descubre Golpe de Efecto, un podcast con las grandes historias del deporte y los grandes deportistas. Golpe de Efecto, de Upcast, ya en tu plataforma de podcasting. Pon la palabra Upcast en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo.